Muy buenas gente, en el vídeo de hoy os traigo una guía básica de cómo empezar una partida en Rust. Este vídeo está enfocado a nuevos jugadores, pero también es útil para gente que tenga unas pocas horas. Para empezar vamos a ver dos controles básicos. Primero es la tecla Alt, esto nos permitirá mirar a los lados, es algo bastante útil a la hora de lootear o talar un árbol. Simplemente mantenemos la tecla pulsada y tenemos una libertad de movimiento para mirar a los lados. El segundo control es el loot rápido, simplemente tenemos que ir a controles para cambiarlo a donde queramos. Bajamos hasta abajo hasta donde pone saqueo rápido, yo lo tengo puesto en un botón lateral del ratón, ponerlo donde queráis. Y esta tecla lo que va a hacer es que mientras la mantengamos pulsada y pasemos el ratón sobre un objeto se nos pasará al inventario o a una caja. Esto viene muy bien a la hora de raidear. En cuanto spawneemos, lo primero que debemos hacer es mirar el mapa para saber qué tenemos alrededor y si hay alguna buena zona para hacer la casa. Por ejemplo, aquí tenemos un supermercado y aquí a la derecha arriba aparece una buena zona. Cuenta con un aeródromo, una gasolinera, un vertedero y un campamento donde podemos comprar cosas. Yo he decidido hacerme la casa aquí abajo, no lo quiero hacer en medio ya que podría haber muchos jugadores pasando por esas zonas y no es una buena idea. A continuación lo primero que vamos a hacer es conseguir algo de madera, con tirar un árbol es más que suficiente para craftearnos una lanza. Esta lanza nos permitirá hacer un poco de PvP si nos viene algún jugador con una roca que nos intente matar y nos dará alguna superioridad frente a ellos. A continuación recogemos algo de tela, un poco de madera y algo de piedra. Esto nos va a permitir fabricar las primeras herramientas. En primer lugar haremos el hacha y luego más adelante cuando farmemos un poquito más un pico. Durante el camino a la zona donde queremos hacer la casa seguramente nos baje la barra de la comida y la bebida, así que debemos acercarnos a algún sitio donde conseguir. Yo en mi caso encontré un río cerca, aunque podréis ir a una carretera y coger alguna caja de comida para conseguir algo. También podéis cazar algún animal como una gallina o un ciervo. Yo en mi caso me vino al río, que aparte de tener agua también tiene algunas plantas cerca como maíz o calabazas. Yo encontré en mi caso calabazas que son bastante buenas, por lo que conservé las semillas para plantarlas más adelante. Una vez que obtengamos el hacha y el pico tendremos materiales con mayor rapidez y con mayor cantidad. También podemos encontrar azufre, metal y piedra por el suelo. Esta es la apariencia que tienen, lo digo porque hay jugadores que lo confunden con el mapeado, sobre todo gente nueva. A continuación nos vamos a fabricar un arco, para esto necesitaremos algo de tela y unas 10 flechas, con eso será más que suficiente. Si os sobra os podéis hacer un par de vendas o algo de ropa. El arco nos dará una superioridad bastante importante frente a jugadores que usen arma cuerpo a cuerpo y es un arma fundamental del juego, así que aprender a usarla. Para finalizar vamos a construir la base, vamos a hacer una bastante básica, necesitaremos un armario, 2 puertas y 3 cerraduras. Si sois más de 3 personas, en vez de colocar este rectángulo os recomiendo colocar un cuadrado para que no estéis tan amontonados. Construimos la estructura rápidamente y antes de nada vamos a mejorarlo a madera, ¿vale? No coloquéis nada hasta que no lo tengáis mejorado a madera. Una vez que todo esté mejorado a madera, lo primero que vamos a hacer es colocar las puertas, colocarlas tal y como lo estoy poniendo yo, la primera con el pomo hacia la derecha y la segunda con el pomo hacia la izquierda. Esto nos dará una mayor seguridad en la base, por si nos matan mientras salimos tendremos otra puerta para defendernos. Para poner el candado simplemente presionamos encima y luego mantenemos pulsado la E para abrir ese menú y lo bloqueamos. Solo podrá abrir la puerta la persona que ha puesto el candado. A continuación colocamos el armario en la esquina contraria. Quitamos esto de ignorarlo, es que en el servidor en que lo hice la prueba pues se ponía automático. Ponemos aquí otro candado y bloqueamos. Os recuerdo que dejéis algo de materiales dentro del armario, si no la casa se vendrá abajo. También lo podéis utilizar para almacenar vuestros recursos. A continuación vamos a construir 2 cajas, los sacos los podéis poner por cualquier sitio de la casa de momento, ahí en el suelo mismamente, porque los podemos mover en cualquier momento. Vamos a hacer 2 cajas y los vamos a colocar en esta esquina de aquí, que no molestan mucho y ocupa poco espacio. Aquí dentro podemos guardar algunas armas, flechas y demás recursos. Después nos vamos a hacer un par de hornos. Para conseguir los hornos necesitaremos piedra y bajo grado, aquí fundimos metal y azufre. Para conseguir el bajo grado tenemos que romper esos barriles rojos, ¿vale? Ahí lo conseguiremos. A continuación vamos a hacer puertas de metal, para ello requerimos del metal que fundiremos previamente en los hornos y los codelocks. Lo primero que vamos a hacer es volver a abrir el dial manteniendo pulsado la E, quitamos la cerradura
Ponemos el code y ponemos un código. Esto se lo paséis a vuestros amigos y son los únicos que podrán abrir la puerta entonces. Repetimos lo mismo aquí y utilizamos el martillo con la puerta abierta para retirar la puerta de madera, ¿vale? Desbloquear, recoger. A continuación ponemos las puertas de metal en la misma orientación para evitar que nos entren en la base. Luego ponemos el code, repetimos el mismo código. Y a continuación recordad dejar algo de metal para meter dentro del armario, o si no las puertas de metal se vendrán abajo. A continuación vamos a hacer una workbench de nivel 1, solo necesitaremos chatarra y algo de metal, principalmente. Intentar ponerla en la esquina lo más pegada, no os preocupéis si os equivocáis ya que la podéis retirar alguna que otra vez, le baja la vida cada vez que la retiráis, así que ojo con ello. Intentar pegarla bien a la esquina para que podáis pasar sin problemas. A mí, como veis, ahí me costó un polín colocarla bien. Y finalmente ya está bien colocada. Dentro de estos barriles podremos encontrar componentes y chatarra. Estos componentes pueden ser reciclados después en monumentos como gasolineras y supermercados, en esta máquina de aquí. Introducimos arriba los objetos a reciclar y luego le damos a encender. Una vez que la tengamos, vamos a farmear un poco más de chatarra y vamos a conseguir un elemento básico del juego, la mesa de investigación. Aquí podremos investigar armas y demás cosas que podemos posteriormente fabricar. Bueno, ahí me estorba un poco la caja, así que la quito y luego ya la colocaré donde quiera. No os preocupéis por el espacio, porque una vez que tengamos la mesa de investigación, nos quedará perfecto para poner una caja grande debajo. Este se fabrica con madera y metal. El funcionamiento de la mesa de investigación es bastante simple. Bueno, previamente vamos a poner la caja, la podéis poner por ahí por el medio, da igual, no, ahí no estorba mucho. Y bueno, para utilizar la mesa de investigación, ponemos ahí arriba el objeto investigar, chatarra abajo y ahí nos aparecerá el coste. Luego le damos a comenzar y la mesa nos devolverá el plano del objeto. Con esto acabaríamos el tutorial. Os recomiendo mejorar la base a piedra mientras vais colocando las cosas que he explicado y una vez que tengáis suficientes recursos os hacéis cualquier base por YouTube que os guste. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad una suscripción, un like y próximamente nos veremos en nuevos vídeos y tutoriales.